Queridas alumnas y alumnos del curso de Psicología a través del arte y el humor, les mando mis saludos. Espero que todos hayan tenido la posibilidad de ver la clase que dio Rodrigo Rapela, que la dio en vivo, pero que también después va a generar un enlace para poder verla a través de YouTube. Y bueno, con motivo de la cuarentena, con Rodrigo no nos estamos juntando, pero íbamos a ir haciendo así clases en equipo. Y bueno, yo voy a hacer ahora en realidad una clase muy cortita, voy a hacer como una grabación muy cortita, porque bueno, les cuento que la verdad que también está haciendo todo un aprendizaje cómo usar estas nuevas tecnologías, cómo hacer grabaciones, cómo hacer filmaciones y no es fácil, estamos realmente aprendiendo muchas cosas. Estamos muy contentos igual, estamos muy contentos con este desafío, digamos. Pero también es cierto que hay momentos en donde las cosas no nos salen y no nos salen con facilidad. Y una de las mayores limitaciones que estamos teniendo en este momento también es que Internet no está funcionando en muchos lugares y en mi casa es un ejemplo. Entonces tenemos dificultades, no tanto para hacer las grabaciones, sino para poder subir esos videos a YouTube para que después se puedan compartir. Y por ese motivo estamos tratando de hacer yo estoy tratando de hacer como videos que sean más bien breves, más bien cortitos, porque si no, después se hace muy difícil poder enviarlos, básicamente, ¿sí? Bueno, en nuestras últimas clases, antes de que llegara la cuarentena, ¿se acuerdan que estuvimos viendo esto de cómo nosotros nos adaptamos a la realidad? Y quedaron dos ideas por explicar y que van a ser un poco las que van a guiar esta charla cortita que vamos a tener ahora, que yo voy a explicar un par de conceptos sencillos y voy a tratar de ejemplificarlos a través del humor de Kino, que tanto nos hace reír. Eh, Esos dos conceptos son los de la asimilación y los de la acomodación. Es decir, cómo nosotros desde que llegamos al mundo vamos a empezar a hacer enormes esfuerzos para poder adaptarnos a la realidad que nos toca y vamos a ir construyendo nuestra inteligencia, nuestras capacidades perceptivas, nuestra interpretación que vamos a dar del mundo desde muy chiquitos. Ni nos acordamos de cómo han sido esas primeras etapas vitales, pero evidentemente que han dejado huellas muy importantes. Y desde los orígenes estamos nosotros haciendo como un doble movimiento de cómo logramos adaptarnos a esa realidad a partir de procesos que son los procesos de la asimilación de la realidad y los procesos de acomodación a ella. Antes de pasar a como a tratar de explicar más esos dos conceptos, les voy a leer una frase de un autor que se llama René Huyck, que está dentro del libro de Fiorini que hemos mencionado muchas veces, el de los procesos creativos, en donde hay una frase que a mí me parece muy bella y que dice así: el ser humano se abre hacia el todo, pero está obligado a traerlo hacia sí. Su gran problema radica en que es la percepción externa e interna de dos infinitos. ¡Wow! Me parece una frase hermosa. Somos cada uno de nosotros la percepción externa y nos encontramos el infinito de la realidad externa y la percepción interna y somos el infinito de nosotros mismos, de todo nuestro mundo emocional, de todo nuestro mundo de creencias, de todo nuestro mundo de fantasías, de todo nuestro mundo interno. Entonces, repito, el gran problema radica en que somos la percepción externa y la percepción interna de dos infinitos. Así pues, todo su trabajo mental consiste en traducir ese tanteo de la superficie de los dos infinitos entre los que está suspendido. Wow, a mí me parece una frase hermosa. Yo cuando leo frases así digo, ¿alguna vez podré enunciar yo una frase de ese estilo? Pero vinculándolo a lo que la psicología del desarrollo nos ha enseñado a entender, nosotros desde que llegamos al mundo estamos en una posición semejante a la que dice Hughes. Es decir, la construcción de nuestra inteligencia y la construcción de nuestra conciencia de existencia, la construcción de esa estructura que nosotros le llamamos el yo,
En definitiva, tiene mucho que ver con esa lectura que podemos ir haciendo, y que de eso se trata la inteligencia, porque el intus legere es leer. La inteligencia tiene que ver como con esa lectura que podemos ir haciendo de la realidad externa y a su vez de la realidad interna. Bueno, ese concepto lo desarrolla Jean Piaget, un psicólogo y epistemólogo y biólogo que nace en Ginebra y que estuvo muy preocupado a lo largo de toda su vida de poder comprender cómo es que se produce el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, nuestro desarrollo de nuestra capacidad intelectual, nuestro desarrollo de la capacidad de entender y adaptarnos al mundo y comprenderlo cada vez en mayor profundidad. Y este grande de la historia de la psicología, que fue Jean Piaget, fue el que desarrolló la idea de que nosotros, para adaptarnos a la realidad, constantemente estamos haciendo esfuerzos de equilibración. Cuando llegamos al mundo, en realidad nosotros no podríamos sobrevivir si no fuese por la ayuda externa, si no fuesen otros que nos están cuidando y que nos están sosteniendo, porque nuestras capacidades adaptativas cuando llegamos a la existencia son mínimas, son mínimas. Si nos dejasen solos, no sobreviviríamos, moriríamos, no podríamos adaptarnos a la realidad externa si no hubiese un otro ser humano capaz de ahí de estarnos sosteniendo y de estarnos cuidando. Y desde esa absoluta indefensión y desde esa posición absolutamente frágil con la que llegamos a la vida, nosotros vamos a empezar paulatinamente a hacer una construcción que va a ir pasando por distintas etapas que quizás no tienen tanto sentido ahora ni mencionarlas ni desarrollarlas, pero una construcción de nuestras capacidades de pensar y de ordenar todo lo que es esa realidad sensorial que nos inunda, de esa sensación, de esa realidad sensorial que nos invade, pero que es difícil decir que invade a quién, es decir, nos invade al yo. En realidad el yo también está en una etapa de construcción. Piaget piensa el desarrollo como con un origen que es básicamente el de una inteligencia sensorio-motriz, es decir, desde que llegamos al mundo nuestras reacciones prácticamente son las de cierta reacción motriz a ciertas estimulaciones que vengan del mundo externo o estimulaciones de nuestro propio organismo, como puede ser el dolor de panza o un malestar o el hambre o alguna insatisfacción, que van a ir llevando a que los organismos recién nacidos básicamente seamos como reactivos a todos a esos mundos de sensaciones externas e internas que vamos recibiendo. ¿Qué desarrollo intelectual hay en esa primerísima etapa del desarrollo? Bueno, son mínimas, pero ya hay un modo inteligente, hay un modo de reacción y de adaptación a esa realidad, y que es un modo intelectivo que yo diría es una inteligencia sensorial, porque tiene que ver con los sentidos, reaccionamos a lo que nuestros sentidos como estímulos perciben del mundo externo e interno, y motriz, en tanto que nosotros realizamos algún tipo de actuación, movimiento, aunque sea el de la succión o el que sea el de la búsqueda o el que sea el del llanto, pero tenemos una serie como de reacciones motrices más que elementales para poder mantener ese nivel adaptativo. Uno podría decir que en realidad en los orígenes de las capacidades intelectivas de la condición humana, la sensorialidad y lo que es las sensaciones corporales y las emociones están en el núcleo de nuestra constitución. Y paulatinamente van a ir generándose y constituyéndose otras capacidades de mayor grado de distanciamiento con respecto a esa realidad tan del presente sensorial, y van a ir generándose posibilidades que son extraordinarias de nuestra especie y que van a recibir el nombre de la capacidad representacional. Es decir, paulatinamente va a ir surgiendo una posibilidad que tiene nuestra vida anímica de construir una representación de la realidad que nos permite desatraparnos paulatinamente de la realidad del aquí y ahora, de la necesidad y de la urgencia. A ver, se los voy a decir en cordobés ahora. Cuando los niñitos ya pueden empezar a enunciar algo así como mamá, cuando mamá no está presente,
ya ha habido un salto intelectual extraordinario, porque sin estar mamá presente, esa palabra que están logrando enunciar es la expresión de una capacidad ya de nuestro psiquismo para hacer presente algo que no está presente, algo que tus sentidos no te lo devuelven, no está la imagen de mamá. Y sin embargo, la imagen, tal vez, de mamá ya es una imagen que me acompaña internamente, pues nuestra inteligencia ha posibilitado construir una representación de la realidad que nos ha desatrapado de ella. ¿Sí? Estos movimientos, Piaget los va a definir como movimientos de asimilación y movimientos de acomodación de la realidad. Es decir, nuestro psiquismo constantemente va a estar haciendo, nuestro psiquismo, nuestro organismo, nosotros como una completud, vamos a estar constantemente haciendo esfuerzos para poder ir teniendo cada vez más capacidad de adaptarse a esa realidad. Y para adaptarnos a la realidad es que vamos a estar en ese interjuego de movimientos de asimilación de la realidad y de acomodación a la realidad. ¿Qué es esto de la asimilación y de la acomodación? Nosotros tenemos esquemas que son muy restringidos para poder apropiarnos de la realidad cuando llegamos a la vida. Por poner un ejemplo, los niñitos cuando llegan a la vida, el único esquema que tienen para tratar de apropiarse o de aferrarse a los objetos externos, el único movimiento es agarrar los deditos. Es un reflejo que se llama el reflejo de prehensión. ¿Sí? Ese reflejo es un reflejo que nos está dando la pauta de cómo un niño está tratando de apropiarse de la realidad y adaptarse a ella. ¿Con qué modalidades? Con modalidades que son asimilativas. Es decir, sus estructuras internas lo único que le posibilitan por el momento es hacer este aferramiento. Es la única posibilidad que le dan sus estructuras internas. Piensen ustedes qué difícil que sería adaptarse a la realidad si la única estructura que tuviéramos para aferrarnos a ella fuese esta. Nunca podríamos agarrar un pincel y pintar, nunca podríamos agarrar una lapicera para poder escribir, nunca podríamos agarrar montones de objetos. Es decir, el desarrollo es como un interjuego entre ciertas impotencias que nosotros tenemos con respecto a esa posibilidad de adaptarnos a la realidad más complejamente, y la realidad nos va a exigir un proceso de transformación de nuestras propias estructuras para poder llegar a un buen nivel adaptativo. Entonces, esas posibilidades adaptativas va a ser el interjuego de en qué medida yo asimilo, y yo asimilo cuando a las cosas de la realidad las aferro con las estructuras que tengo, y en algún punto son mis estructuras las que predominan sobre la realidad. Y otro movimiento va a ser cuando yo me acomodo, es decir, cuando empiezo a transformar mis estructuras internas a la realidad externa. En el caso de los niñitos, cuando de repente empiezan a, no solamente con este movimiento, sino de repente empiezan a aferrar otro tipo de objetos que les empiezan a dar la pauta y la posibilidad de que se empiecen a desarrollar. Imagínense cuando una mamá le pasa una pelotita, cuando una mamá le pasa otro objeto, es decir, cuando empiezan a surgir otras posibilidades de apropiarse de la realidad de modos distintos y empezar, por lo tanto, a generar también estructuras de mayor capacidad adaptativa para la realidad a la cual nosotros estamos tratando de acomodarnos. Es decir, hay una idea como que es principal, que es la idea de adaptarse. Y hay como dos subconceptos. Nos adaptamos por procesos asimilativos, nos adaptamos por procesos acomodativos. Cuando asimilamos nuestras estructuras más internas, son las que predominan sobre la realidad externa. Cuando nos acomodamos, las estructuras externas son las que se imponen a nuestras estructuras más internas. Y nuestras estructuras internas se tienen que ver acomodadas a esa nueva realidad. Ahora, se lo vuelvo a decir en cordobés. Yo creo que siempre los ejemplos son los modos más a veces más sencillo de terminar de atrapar algunas de esas ideas, pero
En los niños, la tarea de irse apropiando de la realidad más clara son todos los procesos de juego. Cuando nosotros vemos cómo los niños juegan en la actividad lúdica, nosotros vemos que prevalece sistemáticamente las estructuras internas sobre las realidades externas, ¿sí? Es decir, la realidad externa es que es una caja de cartón, por poner un ejemplo. Pero el niño, cuando está jugando, impone en esa caja de cartón todas sus estructuras internas, y de repente esa caja de cartón se ha transformado en una choza, en una casita, o se ha transformado en un auto, o se ha transformado en un barco, y el piso se ha transformado en el agua, y es el océano, y es el mar. Y entonces en toda esa actividad lúdica uno ve como un niño va interactuando y va desarrollando habilidades motrices, va desarrollando habilidades emocionales, de regulación del comportamiento, va desarrollando montones de capacidades para adaptarse a la realidad, pero con la estrategia que es el juego, que es la modalidad clásica de actividad infantil, en donde da a las claras la muestra de que está asimilando esa realidad. Es decir, para que sea digerible, la realidad es asimilada según las posibilidades que estas estructuras internas dan. Por eso es que es tan fuerte, tan intenso, tan potente en todas las primeras etapas del desarrollo ese mundo interno que se impone sobre la realidad externa. Entonces, el pensamiento es egocéntrico, entonces el pensamiento es mágico, entonces el pensamiento es omnipotente, entonces nosotros imponemos y le damos vida a los objetos aunque esos objetos no las tengan, y los peluches empiezan a hablarnos, y los muñecos participan y dialogan con nosotros, o surgen los amigos imaginarios. Entonces todo ese tipo de aspectos que además nos parecen muchas veces, cuando uno lo ve desde la perspectiva adulta, uno lo ve como una actividad muy lúdica, muy creativa, muy creativa, sí, muy maravillosa de los niños, y que una de las cosas que más nos alegran y que más nos entusiasman. Todas esas capacidades tienen que ver con ese mundo interno que impone sus estructuras a la realidad externa. Entonces predominan los modos de la asimilación. La acomodación es al revés. Es decir, la acomodación es cuando justamente, y los procesos educativos tienen mucho que ver con eso, nos exigen que nosotros no solamente vayamos interpretando la realidad con esos códigos internos, sino que cada vez podamos ir adecuándonos más a comprender y apropiarnos de esos aspectos que, siendo externos, implican de nosotros un cambio en nuestro modo de pensar, y de tener que entonces que ir abandonando algunas de esas cualidades de pensamiento a los cuales también necesitamos en algún punto ir renunciando, ir transformando, para abandonar el pensamiento más egocéntrico, para abandonar el pensamiento más animista y poder ir avanzando hacia un pensamiento cada vez más concreto en un principio y abstracto, pero básicamente hacia un pensamiento cada vez más lógico, que nos permita apropiarnos de la realidad, ya no desde una perspectiva tan subjetiva, sino una perspectiva más objetiva. Ustedes en la clase con el Rodrigo ya vieron muchas ideas de la Gisela Laboubibieff, que en algún punto después nos van a servir para entender en la vida adulta de qué se trata la madurez más plena, pero que uno podría intentar sintetizar porque guarda mucha relación con estas cuestiones que encontró Piaget, que es, como quien dice, la cuestión de lo subjetivo y la cuestión de lo objetivo. ¿Sí? Uno podría decir que los procesos asimilativos es en donde prima mi subjetividad y lo subjetivo se impone a la realidad como modo de tratar de adaptarme a ella, y que lo objetivo es cuando justamente se impone esta realidad sobre mi mundo más subjetivo. Volviendo al cordobés básico, una escoba para un niño cuando está jugando se puede transformar en un caballo, ¿sí? Entonces ahí predomina la asimilación. Y cuando mamá nos dice, bueno,
se acabó el caballo, ahora barré, porque una escoba es una escoba y se usa para barrer, y tenés que barrer, y uno tiene que hacer un esfuerzo, para acomodarse. Es decir, nosotros siempre vamos a estar como en ese interjuego de asimilaciones y acomodaciones. O predomina la dimensión más subjetiva, o predomina una acomodación hacia el componente más objetivo. El proceso educativo es siempre un proceso que va requiriendo que podamos reducir quizás nuestros pensamientos más mágicos o nuestros pensamientos más egocéntricos o nuestros pensamientos más fantasiosos en dirección a que puede ir surgiendo cada vez más una cuestión lógica, realista, más apegada a la comprensión más profunda de la realidad. Volviendo a los ejemplos cotidianos, es decir, los Reyes Magos son una construcción fantasiosa, hermosa, que tiene un sentido ritual, social, etcétera, etcétera, pero claramente hay una ruptura epistémica en algún momento de la infancia, cuando uno empieza a decir, pero ¿cómo hacen los Reyes Magos? ¿Y cómo distribuyen todas las cosas en todo el mundo? No es muy difícil. O Papá Noel, es decir, pero ¿y cómo entra acá si acá no hay chimenea? Entonces digo, ahí empieza a percibirse claramente lo que son las rupturas epistémicas, cuando vos como niño sos niño pero no sos tonto, y entonces empezás a percibir que hay un desencuentro y hay una necesidad de un nuevo equilibrio entre esos modos más asimilativos, más fantasiosos, más creativos del desarrollo infantil con cuestiones más lógicas, más concretas y que hablan claramente de que se está desarrollando la inteligencia. Porque en algún momento, si no cae, si no cae ese pensamiento tan animista y tan egocéntrico y tan infantil, pero no lo estoy diciendo en términos peyorativos, digamos así. Por infantil no digo que sea una cosa peyorativa, digo que es una cosa necesaria en el proceso de desarrollo, pero digo, si no se va transformando, evidentemente que nuestras posibilidades de adecuarnos a la realidad van a ser menores, ¿sí? Entonces, bueno, yo les había dicho que esta clase tenía que ser cortita. Entonces yo voy a mostrarles ahora unas imágenes de Kino para ir simplemente jugando con esto y a ver cómo lo logro hacer. A ver, chum. Bueno, esperen que no lo estoy logrando. Acá está, bien. Entonces, yo les decía que simplemente como para ejemplificar algunas de estas cosas, de estos como dos modos que están siempre presentes en nosotros después a lo largo de toda la vida y que después vamos a ver en clases más adelante, que el sentido del arte y el sentido del humor justamente tiene mucho que ver con poder llegar a integrar estos procesos. Vamos a ver unos ejemplitos de Kino. Cuando en el grupo de WhatsApp les mandamos esta primera imagen, tan ligado a la cuarentena que nos va enloqueciendo, ven que ahí está el náufrago en una isla desierta y dice: menos mal que ha llegado usted, porque yo aquí solo ya estaba por empezar a volverme loco. Kino tiene esa capacidad extraordinaria de mostrarnos de qué se trata también la locura, ¿sí? Con este dibujito, a uno, y con esta lógica de lo que son los procesos asimilativos y acomodativos, uno empieza a entender cada vez más de qué se trata, o puede llegar a entender más de qué se trata la locura. Es decir, lo que nosotros llamamos locura, pero que un poco de esto todos tenemos, de poetas y locos todos tenemos un poco. Pero en algún punto la locura es justamente cuando estamos con personas que tienen cierta enajenación con esa realidad, entre comillas, objetiva que todos más o menos compartimos. Digo más o menos, porque insisto, de poetas y locos todos tenemos un poco, pero cuando uno ya cree que es Napoleón, o cuando uno ve personas donde no las hay, y es un ejemplo de lo que son los fenómenos alucinatorios, por poner un ejemplo, evidentemente es que ahí está mucho más presente los procesos de asimilación, es decir, la realidad se transforma según las necesidades o las fantasías de ese mundo interno. Entonces esa subjetividad está imponiéndose a toda realidad y entonces obviamente que eso tiene sus consecuencias en ciertas imposibilidades después de
lo que es el relacionamiento con el mundo. Acordándome de esto que yo decía de la escoba, acá me encanta este dibujito de Kino. No sé si ven a la señora que está barriendo con el escobillón. Y entonces, hasta acá sería claramente la acomodación. Un escobillón es un escobillón. Pero irán viendo que probablemente sus fantasías, sus necesidades, van haciendo de este escobillón que puede empezar a transformarse en algo mucho más ligado quizás a lo que quiere, a lo que anhela, a lo que desea, a lo que sueña. Se transformó en un muchacho buen mozo. Me gustan los pirinchos que quedan, que son los del escobillón. Y bailan, y se encuentran, y danzan, y llega a un punto ardoroso. ¿Y esto sería una locura? Sí, sería una locura si no fuera... Sería una locura si efectivamente se lo creyera. Pero ahí está riéndose. Ahí está riéndose y en esa risa, en algún punto, de eso se trata el juego de la fantasía. De eso se trata el juego como de la poesía, tal vez. De haber pensado, de haber transformado, de haber jugado con el pensamiento. No es que uno se inadaptó, no es que uno se enajenó. Y bueno, y ahí va y queda colgadito y llega el marido y se dan un beso y parece que el amor efectivamente se juega ahí, en ese vínculo, en esa relación. Parece que somos muy normales todos. Y miren a quién va a saludar el marido. Y ahí sigue nuestra vida normal. A mí me encanta Kino, me encanta, me encanta, me encanta porque tiene esa posibilidad de hacernos pensar de qué se trata de qué se trata ese mundo interno que en realidad en todos y cada uno de nosotros pervive y que en buena hora pervive y que en buena hora en nosotros existen fantasías, existen ilusiones, existen eh, rayes que en general no se desapegan, no nos desapegamos tanto de la realidad si lo podemos contar y reírnos básicamente. Pero un poco ahí ya nos empieza a dar la pauta de lo que es este interjuego entre las estructuras internas que se imponen o la acomodación a la realidad externa. A ver, yo creo que hay uno más que me gusta mucho eh, y que por ejemplo en los fenómenos del enamoramiento es en donde es uno de los fenómenos en donde con claridad se ve este juego de los procesos que todos tenemos, digamos. Es decir, en el proceso de enamoramiento, Freud siempre decía que el enamoramiento es lo más parecido a la locura. Es como una locura que casi todos o todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida cuando nos enamoramos perdidamente de alguien o cuando nos flechamos y en algún punto ese estado de enamoramiento lo que caracteriza es justamente una etapa en donde lo que predomina es la asimilación más brutal. Es decir, yo impongo mis estructuras, yo pongo mis fantasías, yo idealizo, yo veo al otro como, qué sé yo, como un ser incomparable, extraordinario, excitante o todas las cualidades que a ustedes se les ocurran. Bueno, entonces miren, el señor ahí está sentadito en un bar, de repente llega una señorita y ahora me encanta todo el despliegue del mundo interno que empieza a producirse. Corazoncitos, acá ya he visto algo en ella que los atrapa, cada vez la mira con más intensidad y con más detenimiento. Esos son los momentos en donde uno, cuando empieza a estar enamorado, dice, ay, pero mira cómo tomas la bebida, no había visto a nadie que tomara las bebidas como ella. Bueno, toda la locura del enamoramiento. Y ahora ya no solamente es el juego, el juego de la imaginación. Entonces acá yo creo que Kino es brillante. Digo, en un estado de enamoramiento nosotros muchas veces, piensen ustedes en la adolescencia, es una etapa en donde es muy común que uno imagine muchísimo una relación, la sueñe, eh, se imagine paseando con el otro o se imagine estoy diciendo de cosas que a veces uno ha imaginado con personas a las cuales después tal vez uno ni siquiera después se animó a invitar a salir. Es decir, el juego de la imaginación es un juego muy potente en momentos
de enamorarse, y en donde nosotros vivimos imaginariamente muchas dimensiones. Lo hacemos, de hecho, cada vez que vemos una película de amor o cada vez que leemos un texto de amor, en donde nosotros también nos identificamos y vivimos muchas de las escenas de los personajes. Entonces, en ese mundo imaginario empezamos también a vivenciar muchísimas de esas emociones. Bueno, el fulano baila, vuela de la mano, llega al cielo a escuchar música celestial, pero miren cómo cambia la cara de repente, porque todo eso ha ocurrido en un mundo que es el mundo de la imaginación y es el mundo subjetivo. Parece que la realidad objetiva incorpora otros elementos. La cara se trastoca, la angustia invade, la realidad desilusiona. Eso es como algo característico de la vida. La realidad desilusiona. Acomodarse a la realidad muchas veces es una tarea muy ardua y muy desilusionante y muy dolorosa. Que no existan los Reyes Magos, que no exista el Papá Noel, todo eso duele. Y ahí ve cómo el muchacho pide la cuenta y de repente ella ya está de la mano de otro y toda la idealización se transforma en enojo y por supuesto ahora en desprecio, en desidealización y ese dulce bombón se transforma en una yegua. Y yo creo que en todo ese proceso que fuimos viendo está claro todo lo que es el movimiento. Y la chica ni sabe que ha pasado todo eso en la mente de otro, pero es todo ese movimiento de imposición de un mundo interno y después de necesidad también de acomodarse a una realidad externa. En ese proceso de acomodarse a la realidad externa no deja de hacer algo que sigue siendo asimilativo y transforma a la chica sin siquiera conocerlos de nuevo según las necesidades de sus deseos. Nosotros después vamos a ver que cuando veamos los procesos de esto de asimilación y acomodación, vamos a ver que hay desde otra perspectiva teórica que va a ser el psicoanálisis, vamos a ver que muchos de esos procesos de acomodarnos a la realidad se dan por una necesidad de reprimir muchos de esos aspectos internos nuestros. Es decir, si nosotros constantemente estuviésemos imponiendo nuestra subjetividad a la realidad, no podríamos adecuarnos a ella. Entonces tenemos que hacer ciertos esfuerzos que obviamente que nuestros educadores, nuestros padres, el mundo externo ha colaborado cuando nos ha educado, cuando nos ha enseñado justamente a tener que hacer como movimientos represivos para que esa subjetividad pueda encontrarse con otros y construir relaciones y construir una representación de la realidad compartida, digamos, es decir, para no enajenarnos de la realidad. Bueno, en esos procesos represivos evidentemente es lo que van a llevar a nuestra estructuración de nuestro psiquismo con aspectos que van a quedar reprimidos y con aspectos que van a posibilitar nuestra organización consciente y más apegada a la realidad. Pero como esos procesos han tenido una lógica temporal, no es nada extraño que uno después también encuentre en muchos chistes de Kino ese interjuego entre la imposición de nuestras estructuras internas y la emergencia de ciertas estructuras internas reprimidas. Es decir, por poner un ejemplo, en nosotros hay una dualidad muy potente en términos emocionales que es el amor y el odio, ¿sí? Que sentimos hacia los objetos. Amor que lo sentimos, por ejemplo, en todo estado de enamoramiento o en todo estado de idealización de los objetos, y odio que lo sentimos en todo vínculo en donde hay algo del orden de la demonización del otro o hay algo también del daño que el otro nos inflige a nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho en este chiste todo ese pasaje de la idealización a cierta desvalorización y demonización. Tiene muchos puntos en común con el chiste anterior, pero ven, esta mamá está con su niñito enfermo. Entonces cuando llega el doctor, no lo puede ver como un doctor, lo ve casi que como el ángel de la guarda, la dulce compañía, el personaje cuidadoso, sanador, potente,
Pero bueno, después de la consulta llega la hora de hacer la receta y llega la hora de hacer la factura. Y fíjense cómo se van dibujando las alas, las aureolas. Llega la hora de cobrar. Y llega la hora en donde ella ya directamente lo ve como un vil y sucio comerciante. Ay, me encanta aquí, ¿no? Me encanta porque digo, esto es un poco lo que posibilita tan potentemente y hasta sin palabras unas pocas imágenes, empezar a jugar con esas polaridades con las cuales nosotros también vivimos. ¿Cuántas veces pasamos de esos procesos ilusorios a esos procesos reprochantes? Y básicamente tienen que ver con eso, y con qué imposición nosotros vamos haciendo de nuestras necesidades, o nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestras fantasías, nuestras ilusiones, y cómo después también tenemos que hacer todo un esfuerzo para poder acomodarnos a la realidad de las cosas, que es que no necesariamente un ángel de la guarda, no necesariamente, sino que es una realidad, bueno, distinta a la que nuestras necesidades internas requerían. Hay otro chistecito que también me gusta de Don Quino, que es en donde se ve claramente la cuestión represiva. Se ve que es como están ahí viendo la cuestión de las filmaciones y qué sé yo, y el señor hasta se ruboriza porque ve esta tijera en la mesa y de repente parece que esa tijera le ha despertado en él imágenes que lo conectan con ese mundo de los deseos, con ese mundo de cosas que están en todos nosotros reprimidas, como pueden ser las del orden de la sexualidad. Entonces, Kino siempre juega con poner en evidencia esos mecanismos psíquicos que están en todos nosotros. Los procesos represivos nos llevan a que justamente ciertos aspectos vayan quedando como por fuera de la racionalidad y de la conciencia. Pero el hecho de que hayan quedado por fuera de la racionalidad y la conciencia no quiere decir que no existan en nosotros. Existen, pero existen reprimidos, existen contenidos por nuestros aspectos conscientes, y en algún punto el humor o el arte muchas veces va a posibilitar ese reencuentro entre nuestros aspectos más racionales y objetivos y los aspectos más emocionales y subjetivos que en cada uno de nosotros se albergan. Eso para mí es como la idea central que teníamos en esta clase y mucho de lo que estuvo charlando Rodrigo. Es decir, poder como entender esta polaridad del objetivo y lo subjetivo, poder entender que hay una lógica en el desarrollo y de una tensión en estos modos de comprender la realidad y de adaptarnos a ella, y de una tensión que en realidad no hay que pensarla como un dilema de o uno o lo otro, sino que después vamos a ver que el desarrollo más maduro, el desarrollo más íntegro, implica una integración de estos procesos. Una integración en donde tanto la objetividad esté presente como el espacio para la subjetividad también, y se produzca un encuentro potente de estas posibilidades. Y ese encuentro potente tiene mucho que ver con la posibilidad de que emerja en nosotros una comprensión más compleja de las cosas, la posibilidad de crear nuevas realidades y no solamente adaptarnos lógicamente a la realidad externa, crear nuevas realidades y, por otro lado, poder generar poesía, poder generar humor, poder reírnos de algunos aspectos de la realidad, y en algún punto son todas las cualidades más potentes de la salud que podemos nosotros desarrollar y que hacen que la vida sea mucho más bella. Bueno, gente, espero que esta breve o relativamente breve clase les haya gustado. Me despido también con un chistecito de Kino que me encanta, porque para mí el humor es simplemente esto, es decir, que nuestra inteligencia quede un poquito perpleja, que acontezca lo inesperado, y que esto que es inesperado a nosotros nos rompa la lógica o la racionalidad con la cual querríamos ordenarlo todo, eh, y que es imposible. Miren a este personaje que está tan, parece que enamorado y dispuesto a buscar a la doncella del castillo, a hacer todo lo posible para llegar hasta donde ella está, hará todo lo posible para alcanzarla. Allá lanza la cuerda,
allá se lanza a la conquista de su amada. Pero hay amores que matan. Estimada gente, con esto me despido. Les mando un abrazo muy grande, les mando un beso. Mi deseo de que ojalá en esta cuarentena todos vayamos encontrando los modos más creativos de hacer uso de nuestro tiempo y de renovar la esperanza de que vamos a poder volver a encontrarnos. Ojalá que pronto y ojalá que sin tener que sufrir cosas tan dolorosas como vemos que han acontecido en otros lugares del mundo, sino que efectivamente todo este esfuerzo que estamos haciendo nosotros sea para el bien de todos. Les mando un fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Y esto siempre es como la parte de blooper porque yo no sé cómo terminar esta grabación hasta que encuentro este botón. Bueno, hasta la próxima.